Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Cristian David Salamanca Ortega del programa de Derecho de la asignatura de Derecho Internacional, Público y Privado. Para el día de hoy vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia y la Convención de Viena de 1996. Entonces vamos a empezar con la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 en San Francisco, California, después de la Segunda Guerra Mundial, por 51 países, con el fin de mantener la paz y la seguridad del mundo, promover la amistad entre las naciones y mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Los órganos principales de la ONU, entonces comenzamos que son la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrado por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene voto en las cuestiones más importantes. Seguido está el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Está compuesto por 15 magistrados, por 15 miembros. 5 miembros permanentes, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Sigue el Consejo Económico y Social. Este Consejo Económico y Social está integrado por 54 Estados miembros de la ONU. Se encarga de los problemas económicos, como el nombre lo dice, sociales, ambientales del mundo. Luego sigue el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria es el órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios fiduciarios, puestos bajo el régimen de la administración fiduciaria, con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo previsto hacia el gobierno propio o la independencia de estos mismos territorios. Luego está la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, con la sede en La Haya, es el primer órgano de justicia de la ONU, establecido con el fin de resolver las controversias jurídicas entre los estados. Sus 15 magistrados se eligen por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por mandatos de 9 años. Seguido está la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es el órgano administrativo que cuenta con alrededor de 41.000 funcionarios por todo el mundo y presta servicios a los demás órganos. Se encarga de todo tipo de problemas que trata las Naciones Unidas. Su máximo representante es el secretario general, que es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad por un periodo de 5 años. Los objetivos principales de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad en las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de las personas, vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro de los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Seguido de la Organización de las Naciones Unidas, pues tenemos la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, que es un órgano principal de la ONU encargado de las controversias de justicia entre estados. Cumple funciones de arbitraje, de mediación, de fallos. Es un tercero imparcial que resuelve las controversias, también hace mediaciones. Está conformado por 15 magistrados, los cuales son elegidos por un periodo de 9 años. Mediante votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes lo representan? La Corte Internacional
Bueno, la representa el presidente, el vicepresidente, quienes son elegidos por un periodo de 3 años. De igual forma, la Corte desempeña funciones generalmente en pleno. Tiene que tener un quórum de 9 magistrados para constituir de igual forma, tiene quórum con 9 personas y puede formar salas permanentes o provisionales. Los tipos de sala están los procedimientos sumarios, compuesta por 5 magistrados, incluyendo al presidente, al vicepresidente y 2 suplentes. Cualquier sala compuesta por 3 magistrados que la Corte constituya para que conozcan de determinadas categorías de los negocios, como los litigios de trabajo y los relativos a las comunicaciones. Y por último vamos a hablar de la Convención de Viena, ¿sí? Que dice que, bueno, la definición dice que vamos a dar como una definición de los tratados a partir de la Convención de Viena. Según esta convención define como tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. De igual forma, la Convención de Viena tiene una clasificación de los tratados, que estos tratados pueden ser abiertos o cerrados. Los cerrados se celebran únicamente por las partes contratantes sin permitir la adhesión de otro estado. Los abiertos permiten la adhesión de otros estados. Los tratados bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son entre 2 sujetos internacionales y los segundos entre 3 o más sujetos. De igual forma, según la materia del objeto del tratado, hay tratados de carácter político, económico, cultural, humanitario, tratado de ley y tratado de contratos. De igual forma, la Convención de Viena nos habla sobre unas fases de celebración de los tratados internacionales. Sobre una fase. Una fase sería el otorgamiento de plenos poderes. Se entiende por otorgamiento de plenos poderes cuando se otorga un documento que emana una autoridad competente del Estado, por el cual le da un poder a una o varias personas para que represente al Estado en una negociación o adopción o autenticación del texto de un tratado. Con este pleno poder, esta persona puede expresar el consentimiento por parte del Estado en obligarse por un tratado para ejecutar cualquier acto con respecto a ese tratado. La siguiente fase es la negociación. Esta consiste en la presentación de propuestas o contrapropuestas por parte de los representantes de los estados, que son debatidas por las diferentes delegaciones para que éstas sean aceptadas, rechazadas o procurar enmendarlas. Seguido tenemos la manifestación del consentimiento. Dice que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, mediante el anclaje de instrumentos que constituyan un tratado, como es la ratificación, la aceptación, la aprobación, la adhesión o cualquier forma que se hubiera convenido. También está la fase de las reservas, que la reserva es de la declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o su denominación, ¿sí? Es una manifestación de la voluntad de un Estado al ratificar, al aceptar o al aprobar un tratado o al adherirse a este tratado, que con esta reserva busca este Estado excluir, modificar efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación para este Estado que hace la reserva. Por otra parte, también la Convención de Viena nos da a conocer la entrada en vigor de un tratado, ¿sí? La entrada en vigor del tratado comienza con la fecha en que se disponga o acuerden los estados que hagan parte de este tratado.
o cuando no, a falta de disposición de acuerdo que no hayan estipulado una fecha, el tratado a- entra en vigencia, entra en vigor, tan pronto como haya el consentimiento de los estados negociadores en obligarse con este tratado. También la Convención de Viena nos da a conocer que un tratado puede tener una aplicación provisional. ¿Sí? Esta aplicación provisional, pues, si el propio, esta aplicación provisional se puede si el tratado así lo dispone. ¿Sí? Esa es una forma. Y la segunda, si los estados negociadores han convenido de que este tratado si los estados negociadores han convenido que tenga un tiempo de aplicación provisional. Y ya para terminar, tenemos la interpretación de los tratados, que la interpretación de los tratados se hace teniendo en cuenta su objeto y su fin. Entonces, que un tratado se interpreta de buena fe. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluirá los preámbulos y los anexos. Bueno, profesor, este es como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Feliz noche. Hasta luego.